Bueno, muy atentos con la marcha que se desarrolla el día de hoy, también lo que ha sido pues ese llamado que ha hecho el gobierno nacional para el día cívico, también pues en aras de apoyar lo que ha venido siendo la situación que se presenta con las reformas que pues han venido haciendo curso en el Congreso. Pues al respecto y muy amablemente nos atienden desde la CGT, su presidente Percy Oyola. Presidente, gracias por atender a Colmundo Radio. Muy buen día. Bueno, muy buen día a todos y un saludo para toda la amable audiencia de Colmundo en esta mañana. Bueno, presidente, respecto a lo que es la marcha que se ha convocado, ¿cuál es la postura que se sabe desde la CGT? Entendemos que hubo una convocatoria rueda de prensa, ustedes han hecho un llamado especial, hay puntos de concentración. ¿Qué podemos conocer desde la CGT con respecto a estas marchas? Bueno, marcharemos en las 32 capitales de departamento, pero esta es una marcha que tiene una particularidad y es que en más de 300 municipios de Colombia habrá movilizaciones, toda vez que esta convocatoria que se ha hecho para el día de hoy no solamente involucra al Comando Nacional Unitario integrado por las centrales y confederaciones de pensionados, sino que hay una sumatoria de diversos sectores sociales, comunidades indígenas, comunidades negras, campesinos, jóvenes, mujeres, gente del campo, pescadores, mineros artesanales, etcétera. Es una movilización que compromete a buena parte de la población colombiana que respalda las reformas que sabemos enfrentan, incluso más allá del tema de la reforma laboral, está el tema de la reforma pensional que se encuentra en trámite en la Corte Constitucional, más de 400 demandas, y también de que a la propia Comisión Séptima del Senado llegará la reforma a la salud, y desde ya pues el compromiso es mantener una postura de defensa de las reformas sociales del cambio. De acuerdo. Con respecto, presidente, a la situación que pues vimos que algunos, por supuesto, desde su libertad de hacerlo, algunos gobernadores, algunos alcaldes han decidido, pues, digámoslo así, casi que hacerle una complicación a lo que sería la movilización al no unirse a este día cívico. ¿Qué opinión y qué llamado hay de pronto a esos empleados que tal vez, o a esos personal que tal vez está un poco sujeto a los gobiernos o las administraciones locales? Sí, es una forma de profundizar el miedo natural que las personas tienen para impedir que se movilicen. El llamado que nosotros hacemos particularmente donde existen organizaciones sindicales es que los sindicatos van a liderar la salida del personal, la participación activa de los trabajadores hoy en las diferentes movilizaciones y por supuesto entendemos el papel político que intentan jugar algunos gobernadores y alcaldes, donde hay gobiernos que se identifican con la oposición al gobierno, quieren de esa manera jugar un papel hoy en contra de esta gran movilización nacional.
De acuerdo, presidente, con respecto a lo que tal vez es esta coyuntura, lo que representa, pues, hablando de que este es el primer gobierno progresista, que sus promesas de campaña, como todo el mundo lo supo, pues los que estuvieron por lo menos atentos a lo que fue un proceso de electoral, pues las propuestas eran básicamente estas, unas reformas hacia lo social y donde se iba a beneficiar al pueblo. Ese llamado de pronto puede ser a muchos que aún no deciden si salen o no salen, que no es tanto apoyar de pronto al presidente Gustavo Petro, sino es ir apoyando lo que tal vez es una oportunidad histórica para Colombia de apoyar cambios profundos y estructurales en cuanto a lo que ha venido siendo la forma como se maneja la salud, la forma como se manejan las pensiones, el trabajo. Ese puede ser la coyuntura real y no de pronto como a veces usted me lo indica por parte de algunos gobernantes que se involucra en la política y tal vez un líder visible de un movimiento social como pues pasa con Gustavo Petro. ¿Es este el momento para que tal vez la movilización vaya en ese camino? Sí, en efecto, las reformas no son de Gustavo Petro. Gustavo Petro es la persona que llegó a la presidencia de la República porque expresó una identidad con las motivaciones de lo que conocimos como el estallido social. Y es ahí donde precisamente se fraguaron los proyectos de ley de estas reformas. Cuando nos encontramos con noviembre 19 de 2019, precisamente, ahí surgió un pliego que tenía más de 13 ejes temáticos y más de un centenar de de demandas que se plantearon al gobierno de la época, tenían que ver con estos temas de la precarización laboral, tenían que ver incluso con una propuesta del gobierno del presidente Duque que pretendía reformar las pensiones, pero que no traía ningún beneficio para los trabajadores y el pueblo de Colombia, y también se pretendía una reforma a la salud que aspiraba a profundizar el tema del aseguramiento, o sea, la privatización de la salud que hoy está convertida en una mercancía, de tal manera que esas reformas se traducen en propuestas para este gobierno. Recordemos que en septiembre de 2022, la primera conferencia nacional de trabajo, las centrales presentamos al gobierno que recién asumía las propuestas de reforma laboral y pensional. Y luego, unos meses después, se hizo también la presentación de la propuesta de reforma a la salud. La historia ya nos ha mostrado cómo esa primera propuesta de reforma laboral, que fue discutida por 5 meses en subcomisión de la Comisión de Concertación, en la que los empresarios no propusieron absolutamente nada, no propusieron redacción de articulado ni nada por el estilo, han jugado siempre con un sector del Congreso al hundimiento de esas propuestas sin discutirlas. Así que hoy la situación es que los trabajadores y el pueblo de Colombia, que estuvimos movilizados durante el estallido social, no podemos permitir que esas reformas que pertenecen al pueblo sean borradas simplemente por la postura de minorías representadas en el Congreso de la República. De acuerdo. Presidente Percy,
Oyola, con respecto a algo que usted menciona hace un momento, el estallido social, también hace unos días que conversamos con Fabio Arias, él nos mencionaba el tema estallido social. Esto arranca, y usted me lo menciona, este gobierno arranca con un estallido social, de alguna manera fue como ese catalizador importante. Puede que estemos viviendo o podemos estar a puertas de un nuevo estallido ante esa negativa y ante esos oídos sordos que tal vez en el Congreso no han entendido lo que tal vez está necesitando, pide y exige el pueblo, por lo menos que votó por Gustavo Petro? Sí, lo que ocurre es que esta vez nuestra presión no está dirigida a un gobierno como sucedió en el pasado, sino primero es un despertar de todo el pueblo colombiano en la necesidad de llamar a esa clase política que está en el Congreso de la República a que cumpla con su deber y a que escuche el clamor popular y responda con eliminar, por ejemplo, los obstáculos que han generado para impedir una reforma laboral que devuelve derechos que precisamente gobiernos neoliberales le arrebataron, que permita garantizar la existencia de una reforma pensional que tiene un pilar solidario que beneficia a más de 3 millones de ancianos en nuestro país que podrían salir de los umbrales de la pobreza, y también una reforma a la salud que ponga freno a la corrupción que hemos estado observando con los dineros de la salud y que garantice la salud como un derecho. De acuerdo. Ya para finalizar, presidente, agradeciéndole estas importantes palabras, esta conversación con usted, que es muy valiosa para conocer puntos de vista. La CGT, ¿alrededor de cuántos miembros estaría convocando? ¿Cuántas personas por parte de la CGT estarían saliendo a las calles el día de hoy? Yo creo que más de 300.000 trabajadores afiliados a la CGT en todo el país hoy forman parte de esa gran movilización nacional. Presidente, ¿algo ya para agregar y para finalizar, que se nos quede de pronto fuera de esta conversación? Solamente decir que esta es una movilización pacífica, alegre, en la que queremos expresar, sí, nuestra inconformidad con la forma como viene operando el Congreso de la República, pero para nada tiene que ver con que se van a generar daños a la propiedad privada o a la infraestructura pública. Bueno, eso es muy importante y muy valioso tener en cuenta, porque básicamente eso era una de las cosas que se vendía bastante, el temor a lo que pues muchas veces se llamó entre comillas vandalismo, o esas confrontaciones que había en el gobierno anterior, donde pues por supuesto el SMAT salía con una intención totalmente diferente. Seguramente hoy se llamará, como usted lo dice, presidente Percy Oyola, a una movilización en paz, y donde pues lo que se busca es priorizar en una exigencia a unos derechos. Agradecerle inmensamente. Muchas gracias. Un feliz día. Bueno, gracias a ustedes, muy amables, Tuto. Feliz día.